Misión en la Costa Muerta, Irlanda. Era una noche fría de noviembre cuando me encontré por primera vez con la Costa Muerta. Soy Sean O'Malley, un sargento en el ejército irlandés, y esa noche me encontraba al frente de una misión que cambiaría mi vida para siempre. Nuestro objetivo era simple, o eso creíamos: investigar informes de actividad inusual en una playa remota en la costa oeste de Irlanda, cerca de Connemara. Los lugareños hablaban de luces extrañas y sombras que se movían en la noche, pero nada había preparado a mi equipo para lo que íbamos a encontrar. El viaje fue tranquilo, a pesar del silbido del viento que parecía llevar consigo susurros de advertencia. Al llegar, nos dispersamos para inspeccionar el área. La luna llena iluminaba la arena, dándole un aspecto plateado, casi etéreo. Sin embargo, había algo perturbador en el aire. Una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Me adentré en la playa, siguiendo las huellas que dejaban mis botas en la arena. Mis hombres se comunicaban por radio, reportando nada inusual. Pero yo sabía, algo estaba mal. Sentía una presencia, como si alguien, o algo, estuviera observándonos. De repente, el comunicador en mi oído estalló con la voz de Murphy, uno de mis hombres. «Sargento, algo no está bien aquí», dijo con un tono que nunca antes le había escuchado. Corrí hacia su ubicación, encontrándolo parado, mirando fijamente hacia el mar. «¿Qué sucede, Murphy?», pregunté, siguiendo su mirada. No respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro. «La marea no se mueve, sargento. Es como si el mar estuviera muerto». Miré hacia el mar y, en efecto, las olas parecían congeladas en el tiempo, un fenómeno que desafiaba toda lógica. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de luz en el horizonte, seguido de una sombra oscura que emergía del agua. Ordené a mi equipo prepararse para lo desconocido. La sombra se acercaba, creciendo en tamaño, y con ella, un sentimiento de terror que se arraigaba en mis huesos. La sombra tomó forma, revelando una embarcación antigua, como sacada de una leyenda. No tenía tripulación, pero se movía con un propósito, acercándose inexorablemente a la costa. «¿Qué diablos es eso?», exclamó Doyle, otro de mis hombres. Nadie respondió. Estábamos cautivados, incapaces de apartar la mirada de la embarcación fantasmal que se acercaba. Sentí una mano en mi hombro y me di la vuelta para ver a O'Reilly, mi segundo al mando, con una expresión de asombro. «Sargento, esto no es normal», dijo. No tuve tiempo de responder. La embarcación tocó la arena y con un crujido que sonó como un lamento, se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre la playa. De repente, una figura encapuchada emergió de la nave, flotando sobre la arena como si no perteneciera a este mundo. La figura se detuvo a unos metros de nosotros. Aunque su rostro estaba oculto, sentí su mirada penetrante. Extendió una mano esquelética hacia nosotros, y en ese momento, un frío sobrenatural nos envolvió. Murphy dio un paso adelante. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó con valentía. La figura no respondió, pero su mano señaló hacia el mar. Seguí su gesto y vi algo emergiendo del agua. Algo grande, oscuro y terrorífico. La cosa que emergió del mar era indescriptible, una masa de tentáculos y ojos que desafiaba toda comprensión. Un sentimiento de horror primordial me invadió. Esta no era una misión ordinaria. Estábamos enfrentando algo fuera de nuestro mundo. La figura encapuchada se movió, flotando hacia la criatura. Era como si estuvieran comunicándose, aunque no se emitía sonido alguno. El aire se cargó con electricidad, y un zumbido llenó mis oídos. O'Reilly se acercó a mí. «Sargento, tenemos que evacuar. Esto está fuera de nuestro control», asentí, sabiendo que tenía razón. Di la orden de retirada, pero antes de que pudiéramos movernos, la criatura se lanzó hacia nosotros. Actuando por instinto, abrí fuego, aunque sabía que era inútil. Las balas parecían no afectar a la criatura. Justo cuando pensé que era el fin, la figura encapuchada levantó su mano y la criatura se detuvo. Con un movimiento lento, se volvió hacia el mar y desapareció bajo las olas. La figura entonces se giró hacia nosotros. Por un momento, creí ver un rostro humano bajo la capucha, lleno de tristeza y dolor. Luego, sin una palabra, se volvió hacia su nave y desapareció en la noche. Nos quedamos allí, en la playa, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas.
La Costa Muerta había revelado sus secretos, y nosotros éramos los únicos testigos. En el viaje de regreso, nadie habló. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, intentando dar sentido a lo que habíamos visto. Al llegar a la base, informé a mis superiores, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Decidí omitir los detalles más inverosímiles, temiendo que dudaran de nuestra cordura. En los días siguientes, la misión en la Costa Muerta se convirtió en un tema tabú. Nos asignaron a otros deberes, y la vida continuó, pero las noches eran diferentes. Pesadillas me asaltaban, visiones de la criatura del mar y la figura encapuchada me perseguían en sueños. Una noche, semanas después, fui convocado a una reunión urgente. Al llegar, encontré a varios altos mandos acompañados de un hombre que no reconocí. Su presencia emanaba autoridad, y su mirada era intensa y perspicaz. «Sean O'Malley», dijo con voz firme. «Mi nombre es Dr. Aidan Byrne. Soy parte de una organización que se ocupa de incidentes como el que usted y su equipo experimentaron». Me sorprendí. «¿Sabe lo que sucedió esa noche?», asintió. «No solo lo sé, sino que he estado estudiando fenómenos como este durante años. Lo que ustedes vieron es parte de un mundo que la mayoría no conoce, un mundo de misterios antiguos y fuerzas ocultas». El Dr. Byrne me explicó que la criatura y la figura eran antiguos, parte de una leyenda irlandesa olvidada. La Costa Muerta era un punto de encuentro entre nuestro mundo y otro, un lugar donde las barreras entre realidades eran débiles. «¿Y qué se supone que hagamos con esta información?», pregunté, aún incrédulo. «Su experiencia los ha marcado», dijo Byrne. «Y necesito personas como ustedes para ayudar a entender, y si es necesario, enfrentar estos fenómenos». Esa conversación cambió el curso de mi carrera. Junto con mi equipo, fuimos asignados a trabajar con el Dr. Byrne, sumergiéndonos en un mundo que nunca imaginamos que existiera. Los meses siguientes fueron un torbellino de entrenamiento y misiones secretas, investigando sucesos paranormales y enfrentándonos a lo desconocido. Cada misión nos llevaba más profundo en un mundo de sombras y misterios. La Costa Muerta se convirtió en un recuerdo distante, pero su impacto permanecía. Cada vez que veía el mar, recordaba la criatura y la figura encapuchada, y sabía que había más en este mundo de lo que nuestros ojos podían ver. Un año después me encontré nuevamente en la Costa Muerta, esta vez con el Dr. Byrne y un equipo especializado. Nuestra misión era investigar una serie de desapariciones en la zona, y algo me decía que estaba relacionado con nuestra primera experiencia. La playa estaba igual que la recordaba, pero esta vez estábamos mejor preparados. Exploramos la zona, y pronto encontramos indicios de actividad paranormal. El Dr. Byrne estaba convencido de que la respuesta estaba en alguna parte de esa playa. Esa noche, mientras vigilábamos, la figura encapuchada apareció de nuevo. Esta vez, se acercó y habló. Su voz era etérea, casi como un susurro llevado por el viento. «Guardianes del umbral, han regresado», dijo. El Dr. Byrne dio un paso adelante. «¿Qué es lo que guarda este lugar? ¿Por qué las desapariciones?». La figura señaló hacia el mar. «El umbral se debilita. Lo que yace más allá busca entrar en su mundo. Deben estar listos». Antes de que pudiéramos preguntar más, desapareció como una bruma llevada por el viento. Nos quedamos allí, sabiendo que nuestra misión apenas comenzaba. En los años siguientes, la Costa Muerta se convirtió en el centro de nuestras investigaciones. Aprendimos a respetar y temer a las fuerzas que se ocultaban allí, y cada misión nos recordaba que en este mundo hay misterios que están más allá de nuestra comprensión. La noche del soldado desaparecido, Canadá. Nunca pensé que una simple llamada cambiaría mi vida. Era una tarde fría de noviembre en Ottawa, cuando mi teléfono sonó con una noticia inquietante. El coronel Matthews, un viejo amigo de mi padre y comandante de la base militar de Trenton, me informó sobre la desaparición de mi hermano, el sargento Michael Dawson, durante una rutinaria patrulla nocturna a lo largo de la costa de la isla de Vancouver. Viajé a la isla al día siguiente, decidido a descubrir qué le había sucedido a Michael. La isla, conocida por sus densos bosques y playas solitarias, siempre había tenido un aire misterioso. Al llegar, me recibió el capitán Lewis, quien me informó que la última vez que vieron a Michael fue cerca de una antigua estación de radar de la Guerra Fría, ahora abandonada y casi olvidada. Comenzamos la búsqueda al amanecer.
El equipo estaba compuesto por soldados experimentados y perros rastreadores. Avanzamos a través de los densos bosques, siguiendo el rastro de Michael hasta llegar a la playa. La estación de radar se erguía en la distancia, un esqueleto de metal y concreto que se recortaba contra el cielo gris. En la playa encontramos las primeras pistas, huellas que llevaban hacia la estación de radar. Al seguirlas, noté algo extraño. Las huellas se detenían abruptamente, como si Michael se hubiera evaporado en el aire. El equipo comenzó a peinar el área, buscando cualquier señal o pista que pudiera explicar su súbita desaparición. Al acercarnos a la estación de radar, sentí una sensación de inquietud. El lugar estaba cubierto de grafitis y los restos de fogatas pasadas. Entramos con precaución, explorando cada rincón del edificio. En una habitación, encontramos el equipo de Michael, su mochila, radio y linterna, dispuestos ordenadamente en el suelo. Mientras el equipo examinaba el equipo, me aventuré fuera de la estación. El viento soplaba fuerte, llevando consigo voces distantes y ecos que parecían venir de todas direcciones. Me centré en esos sonidos, intentando discernir algo coherente, pero solo conseguí captar fragmentos de palabras y risas lejanas. Regresé a la estación para informar sobre lo que había escuchado, pero el equipo ya había hecho otro descubrimiento. En una pared, detrás de una estantería corroída, encontramos una puerta oculta. Tras abrirla nos encontramos con un pasillo estrecho que conducía a un búnker subterráneo. El búnker estaba en sorprendente buen estado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Había documentos esparcidos, mapas y viejos equipos de comunicación. Mientras examinábamos el lugar, el capitán Lewis encontró una serie de fotografías que mostraban a soldados desconocidos, algunos con fechas que se remontaban a la Segunda Guerra Mundial. Entre los documentos, encontramos referencias a experimentos secretos realizados durante la Guerra Fría, muchos relacionados con la guerra psicológica y la manipulación mental. La atmósfera se tornó aún más pesada cuando descubrimos un viejo diario que hablaba sobre voces sin cuerpo y sombras en la playa. Decidimos regresar a la base para analizar la información, pero una tormenta nos sorprendió, obligándonos a refugiarnos en la estación de radar. Mientras la noche caía, las voces que había escuchado antes se hicieron más fuertes y claras. Esta vez, todos las escuchaban. Mirando a través de las ventanas rotas hacia la playa, vimos figuras moviéndose entre las olas. Eran sombras, apenas visibles, que parecían llamar a alguien. Uno de los soldados, asustado, afirmó que esas eran las mismas figuras que aparecían en las fotografías del búnker. Mientras observábamos, una de las figuras se acercó más, convirtiéndose en una silueta reconocible bajo los relámpagos. Era Michael, pero algo en él había cambiado. Su mirada estaba perdida, y sus palabras eran confusas, hablando sobre voces que lo guiaron hasta allí y secretos ocultos en las profundidades del mar. Cuando la tormenta amainó, regresamos a la base con Michael. Estaba confundido y desorientado, pero ileso. Las investigaciones posteriores no lograron explicar completamente su desaparición o lo que encontró en la playa esa noche. Después de los eventos en la isla de Vancouver, intenté retomar mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. Las preguntas sin respuesta sobre lo que realmente le sucedió a mi hermano Michael aquella noche me perseguían. Entonces, recibí una carta que reavivó mi curiosidad. Una invitación para asistir a una conferencia sobre fenómenos inexplicables en la Universidad de Toronto. La conferencia atrajo a científicos, historiadores y aficionados a lo paranormal de todo el mundo. Entre ellos conocí a la doctora Emily Roberts, una psicóloga especializada en fenómenos paranormales. Le conté sobre mi experiencia en la isla, y ella mostró un interés particular, sugiriendo que podríamos investigar juntos. Decidimos regresar a la isla de Vancouver, esta vez equipados con tecnología avanzada para documentar y analizar cualquier fenómeno anormal. Emily creía que podríamos estar ante un caso de eco psíquico, donde eventos traumáticos del pasado dejan una huella en el presente. Llegamos a la playa al atardecer. La estación de radar seguía allí, un gigante silencioso y decrépito. Esta vez, sin embargo, no estábamos solos. Una pequeña multitud se había reunido, atraída por los rumores sobre las apariciones y la historia de Michael. Durante nuestra primera noche, instalamos cámaras y equipos de grabación en varios puntos alrededor de la estación y en la playa. Mientras el equipo y yo nos preparábamos para vigilar durante la noche, Emily se concentró en medir las variaciones electromagnéticas en el aire. Pasada la medianoche,
comenzamos a escuchar los primeros sonidos, susurros apenas perceptibles y pasos en la arena. A través de las cámaras térmicas, detectamos figuras moviéndose alrededor de la estación. Las sombras parecían tener forma humana, pero se desvanecían antes de que pudiéramos acercarnos. Entre los nuevos hallazgos, encontramos páginas arrancadas de un diario antiguo, escondidas en una pared del búnker. Las páginas hablaban de experimentos con soldados durante la Guerra Fría, enfocados en el control mental y la manipulación de la percepción. En la tercera noche, mientras revisábamos las grabaciones, escuchamos una voz familiar entre los susurros captados. Era Michael. En la grabación hablaba de un lugar oculto bajo la estación, donde se realizaban los experimentos. Armados con linternas y equipo de escalada, descendimos por un pasaje oculto que encontramos bajo el búnker. El túnel nos llevó a una serie de cámaras subterráneas, donde hallamos vestigios de lo que parecían ser laboratorios de investigación y celdas de contención. En una de las cámaras, encontramos registros de los experimentos, incluyendo fotografías y documentos que detallaban procedimientos de privación sensorial y estudio del miedo. Todo indicaba que los soldados eran sometidos a pruebas extremas para aumentar su resistencia mental. Mientras explorábamos, una figura emergió de las sombras. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme militar desgastado. Se presentó como el mayor Reynolds, un antiguo investigador del proyecto. Nos contó sobre los experimentos y cómo, tras su cancelación, algunos de los sujetos de prueba nunca recuperaron completamente su cordura. El mayor Reynolds nos ayudó a entender los eventos en la playa. Los fantasmas eran proyecciones de los traumas sufridos por los soldados, manifestaciones psíquicas atrapadas en un ciclo perpetuo. Al salir a la superficie, informamos a las autoridades y se inició una investigación oficial. De regreso en Ottawa, tanto Emily como yo nos sentíamos aliviados por haber descubierto la verdad, pero también perturbados por la magnitud de los secretos desenterrados. La historia de la isla de Vancouver se convirtió en un caso de estudio sobre los efectos del trauma y el poder de la mente. Pero para mí, siempre será el lugar donde descubrí un mundo oculto, lleno de misterios y sombras del pasado.